Saludamos a todos con la paz de Jesucristo, agradecidos a Dios por poder estar reunidos en este día de celebración, como dice esta alabanza, a nuestro Dios. Celebrar no solamente la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino también celebrar que nosotros hemos sido invitados a ser parte de su familia, de este pueblo maravilloso. Quisiera compartir con ustedes hoy la escritura en el libro de Levítico capítulo 6, verso 9 al 13. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice en el nombre de Jesucristo: Da a Aarón y a sus hijos la siguiente instrucción con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente, y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana, después que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego, deberá quitarse estas vestiduras y cambiarse a su ropa normal y llevar la ceniza fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego, luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. El título del mensaje de hoy es: No dejes que el fuego se apague. Y este relato, más que relato, eh, esta práctica de la celebración en el tabernáculo nos habla primero de algo importante: el altar. Y dice el fuego en el altar. Y no hay altar, o no hay fuego sería, si no hay altar. Lo primero que tenemos que mencionar es el altar. Aquí se cita el altar. Y esto se describe o se circunscribe y se describe dentro del lugar de reunión del pueblo de Dios. O sea, el tabernáculo, que era el lugar de reunión, que luego pasó a ser el templo de Salomón, pero con características similares, tenía en primer lugar un altar, que era una especie de cubo elevado, revestido todo de bronce. Y sobre ese altar es donde se realizaban los sacrificios, se realizaban las ofrendas. Allí era el lugar de encuentro, era el primer elemento con el que las personas se encontraban. Este elemento era vital en todo lo que hacía a la celebración y a la relación con Dios. No había relación con Dios o ingreso sin previamente pasar por el altar. El altar era un paso imprescindible para tener acceso a todo lo demás que se relacionaba con la adoración a Dios, pero también con el beneficio de Dios, la comunión con Dios. Ahora, el altar era el lugar donde se encontraba la persona o encontraba la persona allí perdón, allí encontraba la persona purificación y también la persona encontraba aceptación por parte de Dios. El altar era también una expresión de gratitud, pero también una expresión donde Dios tomaba las culpas de la persona, tomaba el pecado y al aceptarlo la persona tenía acceso al Señor. En Hebreos capítulo 9, verso 22 nos dice en la Nueva Traducción Viviente: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, el, el altar era un lugar de sacrificio y este lugar de sacrificio de animales, de allí el derramamiento de la sangre o el sacrificio de los animales permitía
que el pecado fuera perdonado, como dijimos, y también le daba acceso a la persona a poder ingresar a Dios, a su presencia, pero también a recibir el perdón de Dios. Pero nos dice Hebreos 9:2 que esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. O sea, lo que sucedió allí en el tabernáculo era solamente una figura, era una ilustración, nos dice en esta versión, que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. O sea que eso que se hacía allí era solamente una figura, una ilustración que Dios quería mostrar para que luego viniera lo perfecto. Lo perfecto estaba dado en Jesucristo, el Mesías. Hebreos capítulo 10, verso 8 y 10 dice, primero Cristo dijo, no quisiste ofrenda de animales ni ofrenda por el pecado, ni ofrenda quemada ni otras ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron esas ofrendas. Y el verso 10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. El pueblo de Israel necesitaba continuamente presentar sus sacrificios o sus ofrendas de perdón de pecado, de limpieza de pecado, a través de el sacrificio de esos animales. Pero todo eso fue figura, fue una ilustración para lo que iba a venir, para poder entender lo que Jesús iba a hacer, lo que Cristo hizo al morir por nosotros, al ocupar nuestro lugar y derramar su sangre, fue para el perdón de pecados y para que nosotros ahora tengamos acceso. Las personas no tenían acceso si no era a través de el sacrificio de esos animales. De la misma forma, nosotros no tenemos acceso, no solamente a Dios, sino no tenemos acceso al perdón de los pecados, al perdón de nuestras culpas, sino es a través de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente Jesús, como Mesías, como el Cordero de Dios, como el que murió en la cruz, es el único que puede proporcionarnos el acceso, la entrada, pero también el perdón, la limpieza de nuestras conciencias, porque aquellos sacrificios no limpiaban la conciencia, pero el sacrificio de Jesús, que es perfecto, limpia nuestra conciencia de toda culpa. Hebreos 10, Hebreos 13, verso 10 al 12 nos dice, tenemos un altar ahora. Tenemos también nosotros un altar, dice el escritor. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de la puerta de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Esto está hablando de lo que sucedió con Jesús en la cruz. Él fue crucificado fuera de la ciudad y a través de ese sacrificio, a través de su sangre, Él sufrió y murió, dice la Escritura, para hacer santo a su pueblo mediante la sangre. Por tanto, Hebreos 13:15 dice, por lo tanto, por medio de Jesús, solamente es a través de Jesús, solamente es a través de Él que nosotros hoy tenemos acceso también a ese altar, al altar donde ofrecemos, y ahora dice, un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Hoy nosotros en esta celebración de esta reunión, y todo lo que ofrezcamos, nuestra vida es acepta a Dios por medio de Jesucristo. De otra manera, nosotros no podríamos tener acceso, ni tampoco todo lo que hacemos no podría ser aceptado por Dios porque no está no estaba el perdón. Pero a través del sacrificio de Jesús, nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido limpiados, también nuestras conciencias están limpias y ahora con libertad podemos ofrecer un sacrificio ya distinto, no un sacrificio de animales, sino un sacrificio, dice, de alabanza a Dios. Y la alabanza no consta solamente con canciones, sino tiene que ver con la expresión de nuestra vida, con la gratitud a Dios. Y esta gratitud se expresa a través de todo lo que hacemos para Dios. Todo lo que hacemos para Dios es un sacrificio o viene a reemplazar ese sacrificio que
era hecho por el pueblo de Israel todos los días. Y ahora nuestro sacrificio es continuo, constante, pero no de animales muertos, sino de un sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que le agrada a Él. Fíjense que aquí el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, dice que ahora entreguemos nuestros cuerpos, entreguen sus cuerpos. Nuestra vida, cuando está hablando de nuestro cuerpo, tiene que ver justamente, literalmente, con nuestra vida. Todo nuestro cuerpo debe ser entregado al Señor. Dios no espera que le sirvamos solamente con la mente o con el espíritu, sino que nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es parte de nuestra vida y con nuestro cuerpo es el templo de Dios y eso debe ser consagrado a Dios. En otras palabras, nuestra vida en forma entera debe estar consagrada al Señor. Y ya no debe ser hecho un sacrificio de muerte. Ya no es necesario sacrificar animales ni sacrificar ninguna persona, sino que habla de un sacrificio vivo. Lo que se ofrecía en esos altares era sacrificio de muerte. Pero ahora, como ya Cristo murió por nosotros, no hace falta otro sacrificio, no es necesario que nosotros ahora tengamos que también padecer o sacrificar a un animal o sacrificarnos nosotros. El sacrificio que ahora Dios pide de nosotros es un sacrificio vivo. Y este sacrificio tiene que ver con nuestra persona, su vida a ese altar, pero ya no para morir, sino para poder consagrar y entregarle nuestra vida a Dios. ¿Y de qué forma se la entregamos? Teniendo la actitud de renunciamiento o de entrega completamente a Dios para vivir de la manera que le agrada a Dios, de una manera santa. Cuando uno quiere agradar a Dios y quiere ofrecerle algo que agrade a Dios, tiene que hacerlo con un sacrificio, como dice, vivo. Y continuamente, nos decía Romano, ofreciendo un sacrificio de alabanza, de reconocimiento, de entrega continuo. No es que es en un día sí y un día no, sino que es continuo, es vivo y santo. El primer elemento del que hablamos es el altar. Sin altar es imposible que descendiera fuego. El fuego estaba sobre el altar. Y dice Levíticos capítulo 9, verso 24, ¿y por qué hacemos énfasis? Porque este fuego era muy particular. En la Biblia de las Américas o la versión de las Américas dice: y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Ahora, este fuego del cual el Señor dice que, que debía ser cuidado, de que no se apagara, que debía arder continuamente sobre el altar, este fuego era distinto, no era un fuego que lo encendió o lo inició el ser humano, sino que este fuego descendió desde el cielo mismo, era un fuego divino. Por eso que este fuego era distinto. Este fuego cayó sobre el altar que se inauguró en el tabernáculo por Moisés y desde ese momento la orden de Dios era que ese fuego se cuidara, se mantuviera encendido y que nunca se apagara. El fuego que inició Dios debía ser cuidado, mantenido vivo o mantenido encendido y que nunca se apagara. ¿Por qué motivo este fuego debía ser cuidado? ¿Por qué debía ser mantenido encendido y nunca se debería apagar? Porque el fuego, primero que provenía de Dios, este era un fuego divino, pero también porque tiene símbolos el fuego en la Biblia. Depende del contexto en que esté en la expresión de la figura del fuego, va a significarnos algo distinto. Pero encontramos, y quisiera solamente citar tres referencias de la Escritura que nos muestra el significado que tenía el fuego.
En primer lugar, el fuego representa la presencia de Dios mismo. Éxodo capítulo 19, verso 18 dice, todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. La escritura dice que Dios había descendido sobre el monte en fuego. Dios, lo que vio Israel, lo que vio el pueblo de Dios en el monte Sinaí, fue un gran fuego. Dios descendió visiblemente con una figura de fuego. El fuego es representación de la presencia de Dios. Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. El Señor es como fuego. Entonces, en primer lugar, este fuego que estaba sobre el altar y el cual debía ser cuidado, representaba la presencia de Dios. Y esto nos habla de la importancia que tiene la presencia de Dios en nuestra vida, que debe estar continuamente, primero debe ser cuidado, encendido, que no se debe apagar, no se debe perder la presencia de Dios. El segundo significado del fuego o comparación del fuego es la palabra de Dios. Jeremías 29 nos dice en la Nueva Versión Internacional, si digo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible para contenerla, pero ya no puedo más. Jeremías, en un momento de la crisis de su ministerio, él quiere dejar este ministerio, dejar de predicar el mensaje de Dios, pero él se encuentra que la palabra de Dios dentro de él es como un fuego, se vuelve un fuego ardiente, dice, que me cala los huesos. Entonces, la palabra de Dios también es comparada con el fuego. En Jeremías 23:29, el mismo profeta dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego, dice Dios, y como martillo que pulveriza la roca, afirma el Señor? Entonces, la palabra aquí, Jeremías dice que es como fuego. Lucas 24:32, los discípulos de Jesús dan testimonio de esto y dice, se decían el uno al otro, los discípulos que iban camino de Maús, después de la muerte de Jesús, cuando el Señor Jesús se puso a la par de ellos y ellos no reconocieron que era Jesús quien les hablaba. Entonces ellos después dan testimonio de esto y dice, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. La palabra de Dios es como fuego. Entonces, Dios, el fuego es un símbolo, es una figura de la presencia de Dios, es una representación de la presencia de Dios, pero también el fuego es una representación de la palabra de Dios, la importancia de la palabra que debe estar siempre presente, siempre encendida en nuestras vidas, que no debe apagarse nunca, nunca debe extinguirse la palabra de Dios, porque es como un fuego, pero el fuego debe cuidarse, debe mantenerse encendido. La tercera cosa a la que la Biblia aplica el término fuego es el amor. Cantares dice capítulo 8, versos 6 y 7, ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego con la llama más intensa. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre tratara de comprar amor con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada. Entonces, el fuego, el Señor pidió que este fuego fuera cuidado, que fuera mantenido encendido, que no se apagara, porque era símbolo de su presencia, símbolo también de su palabra, pero también símbolo de su amor. Y el amor de Dios es
el que fue derramado en nuestras vidas. El amor de Dios es el que Él manifestó y ese amor es un amor eterno, invariable, que no cambia, pero ese amor también se puede extinguir de nuestra vida si no lo cuidamos. El fuego, como dice la Escritura, debe estar constantemente encendido. Fue lo que el Señor le pidió, que el fuego estuviera constantemente encendido. Ahora, ¿por qué pide que se mantenga encendido, se mantenga ardiendo el fuego? ¿Por qué motivo? Porque se podía apagar. Evidentemente, por más que este fuego fuera divino, pero este fuego se podía apagar. Y era responsabilidad. Dios había hecho su parte, pero ahora es responsabilidad de los seres humanos mantenerlo. Dios nos da su presencia, nos da su palabra y nos da su amor, pero es nuestra responsabilidad mantener eso encendido en nuestras vidas, que no se pierda, que no se diluya, que no se apague, para que estaba el peligro de que esto se apagara. Por eso tenían que cuidarlo, tenían que mantenerlo encendido. Y para eso era importante que le dieran prioridad, para que le dieran valor. Tenían que darse cuenta que era algo muy importante y algo de prioridad más que otra cosa, porque Dios lo había dado en primer lugar. Por eso es importante. Muchas veces hay personas que se apartan, la presencia de Dios se apaga en sus vidas, la palabra de Dios también se apaga, el amor se apaga. ¿Por qué? Porque no le dan valor, no le dan importancia. Lamentablemente han descuidado lo que Dios encendió en sus vidas inicialmente y podemos ser descuidados al no valorar, porque cuando uno no valora, uno descuida aquello que no le da importancia o no le da valor. Puede ser que en algún momento le dio valor, pero después lo va descuidando porque va perdiendo valor y empieza a dar valor a otras cosas en su vida. Pasa muchas veces en nuestra vida cuando compramos algo que tiene mucho valor, lo cuidamos, lo valoramos, pero con el correr del tiempo, muchas veces eso comienza a ser reemplazado por otra cosa nueva que adquirimos. Pero lo que hace a Dios, Dios nunca puede ser reemplazado. No puede ser reemplazado su presencia, no puede ser reemplazada su palabra, ni tampoco su amor por ninguna otra cosa, porque no hay otra cosa en el mundo que tenga mayor valor que esto que Dios nos ha dado. Por eso es que tenemos que entender de que esto que Dios puso o quiere poner en nuestras vidas tiene mucho valor, que tiene prioridad más que ninguna otra cosa sobre esta tierra. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Dios es la prioridad, su presencia es la prioridad, su palabra es prioridad y su amor es valioso. No podemos desvalorizarlo, porque cuando uno le pierde valor a las cosas de Dios, comienza a descuidarlas. Y hay creyentes que han descuidado a la presencia de Dios en sus vidas. ¿Y por qué digo que la han descuidado? Porque con el correr del tiempo comenzaron a valorizar más otras cosas que a Dios. Comenzaron a colocar a Dios en segundo término y no en el primer lugar de su vida. Y Dios nunca puede ocupar el segundo lugar. Para que Dios se mantenga en nuestras vidas encendido, es necesario que cuidemos esa relación, cuidemos lo que Él nos ha dado. Si no cuidamos, ¿por qué el Señor pidió que cuidaran este fuego? Porque no podían ofrecer nada a Dios si no era a través de este fuego. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, si lo que hacemos no está de acuerdo a su palabra y lo que hacemos no es hecho en el amor que Dios nos da, en su amor, lamentablemente todo lo que hagamos será hueco. La Biblia dice que sin amor podemos hacer muchas cosas, aún dar nuestro cuerpo a quemar, nuestros bienes, pero si no tengo amor, nada soy. Por eso necesito de esto y no debo descuidarlo, porque no puedo ofrecer nada a Dios si no es a través del fuego que el Señor encendió. Por eso necesitaban estar velando.
los sacerdotes, aquellos hombres, tenían que estar atentos a cómo estaba el fuego. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu fuego, el fuego en tu vida? ¿Cómo está la presencia de Dios? ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo está el amor de Dios en tu vida? ¿Está tu vida llena de amor o está lleno de otro tipo de sentimientos o emociones encontrados o confusos? ¿Cómo está tu vida? Eh, Aquellos hombres tenían que estar atentos. Estaban observando si la llama bajaba o se mantenía igual durante la noche. Era estar despiertos toda la noche y atentos, porque si se quedaban dormidos, la llama se podía apagar y se quedaban sin fuego. Y a veces podemos quedarnos dormidos o adormecidos en nuestra vida, adormecidos por las cosas de este mundo, porque a veces las cosas de este mundo nos adormecen y no nos permiten ver cómo está nuestra vida espiritual. Por el entretenimiento y por las cosas que van sustituyendo a Dios, no nos damos cuenta, pero se está apagando el fuego. Marcos capítulo 13, verso 35 al 38 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no los haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. La carne es débil. La carne busca las cosas de esta sociedad, de este mundo, busca los deleites y los placeres de esta sociedad, de este sistema pecaminoso. Pero el espíritu está predispuesto. Por eso dice, velen, estén despiertos, estén atentos. Tenés que estar atento de cómo está tu relación con Dios. Tenés que estar atento de cómo está tu relación. Y cuando digo tu relación con Dios, no estoy hablando de una relación mística, sino también de tu relación con la palabra, porque para poder relacionarte bien con Dios, necesitas de conocer la palabra, leer la palabra, que la palabra de Dios te hable, porque el fuego se va a encender en tu vida por medio de la palabra, por medio de su presencia, pero también por medio de ese amor divino. Tenés que estar atento, y la forma de estar atento es primero darte cuenta de cómo está tu situación, pero también se aviva esto por medio de la oración, buscando, porque el dador del fuego divino es Dios. Esto no es producto de la religión, ni es tampoco importado por algún hombre. Esto es dado solamente por Dios y solo Dios te puede devolver ese fuego que quizás se apagó o se está por apagar en tu vida. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le dice, aviva. Y avivar es volver a encender. Dios quiere que enciendas en tu vida, que se mantenga viva la llama, el fuego de su presencia, el fuego de su palabra, el fuego de su amor, ese amor que te caracterizó cuando aceptaste a Cristo y del cual el Señor le dice a una de las iglesias, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué era ese primer amor? Ese amor ferviente, no ese amor indiferente, no ese amor frívolo, no ese amor que es un amor propio, sino un amor de entrega, un amor que se brinda, un amor pasional, que es apasionado, que se entrega, que quiere darle todo a Dios porque lo ama. Ese es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Y es ese amor del cual la Escritura nos habla que es más fuerte que la muerte, que las muchas aguas no van a poder apagar ese amor. Ahora, ¿cómo mantener el fuego ardiendo en nuestra vida? Hay dos cosas que tenían que hacer aquellos hombres, los sacerdotes, dos cosas, y dos cosas que también nosotros hoy podemos hacer para mantener el fuego encendido. En primer lugar, debían colocar leña o echar leña, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, echar leña al fuego, pero no para sembrar discordia, sino en este caso está hablando de otra cosa, no está hablando de la discordia, sino está hablando, en este caso de la Escritura, la leña literal, pero tiene un significado, una simbología también la leña. Isaías 61, verso 3, nos dice, ha ordenado que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantíos de Jehová para la gloria suya. Cuando habla de leña,
la leña es producto del árbol, es lo que se corta del árbol. Para proveer la leña para el altar, se debían talar o cortar árboles, sí, árboles, y de su madera, extraer la madera, para poder de eso constituir la leña. Entonces, la escritura habla de que el ser humano es como el árbol. La madera habla de la humanidad. Por eso es que la escritura dice que serán llamados árboles y nos asemeja con la humanidad. La madera es asemejada con la humanidad. Pero la leña, puede haber leña verde. Muchas veces nos hemos encontrado que cuando queremos encender un fuego o una fogata, eh, se buscan las ramas que hay y muchas veces al no haber leña seca se echa leña verde. Y la leña verde es leña que todavía está, madera que todavía está viva porque contiene todavía resina, contiene la savia. Entonces esa madera o esa leña, ese tronco todavía está vivo. ¿Y qué nos ha sucedido? Muchas veces nos encontramos arrojando leña verde y cuando se arroja leña verde puede o apagar o también puede producir mucho humo, irrita los ojos, irrita a los demás. Y esto nos habla muchas veces cuando alguien no ha muerto, todavía está viva su vieja naturaleza, cuando todavía están vivas aquellas cosas del pasado, cuando todavía está vivo en su vida el viejo hombre con sus pecados, sus manías, sus malos hábitos, y de esa forma quiere encender, quiere servir a Dios, quiere brindarse, pero no ha muerto. Por eso la Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Jesús dijo, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Es imprescindible el arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que ver con renunciar, con abandonar, con dejar una vida de pecado, con hábitos y costumbres que son contrarios a la voluntad de Dios y que son dañinos. La leña verde, por más que se quiera usar para encender, no enciende, puede arder, pero no va a encender un fuego, va a producir humo y vuelvo a decir, irrita a los ojos de los que están alrededor. Muchas veces cuando alguien se dice, yo me quiero bautizar, pero todavía en su corazón hay amargura, hay rencor, hay falta de perdón, en su corazón todavía alberga deseos de seguir en los vicios, o en la inmoralidad, en el adulterio, en la fornicación, y no ha muerto a esas cosas. Si no muere, lamentablemente va a producir daño a su entorno. Y querido amigo, si quieres brindarle tu vida a Dios, si quieres ofrecerle algo a Dios que le agrade, si quieres que el fuego arda en tu vida la presencia de Dios y perdure en tu vida la presencia de Dios, es necesario que primero mueras al pecado, que mueras a esas cosas, que renuncies completamente, que las quites de tu vida. Solamente la leña seca o la madera muerta es la que puede servir. Ahora la madera seca es expuesta al sol, esa madera verde expuesta al sol, al trato de la temperatura, las bajas temperaturas, la lluvia, el clima actúa en una forma agresiva sobre la madera y la va de alguna forma secando y curtiendo. De la misma manera, con Cristo, dice Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es imprescindible de que puedas morir a el pecado y que ya no vivas tú, sino que el Señor viva en ti. Y muchas veces pasamos crisis y pasamos problemas y pasamos sufrimiento y no entendemos por qué, pero muchas veces todo eso está actuando para que mueran las cosas viejas en nosotros, para que podamos ser sensibles, para que podamos ser útiles, porque a veces si no hemos pasado por sufrimiento, ¿cómo entenderemos a los que sufren? Si no hemos pasado dolor, ¿cómo podemos entender a los que están en dolor? Pero después de un proceso en nuestra vida,
podemos ser más sensibles y más útiles para los demás. Y allí la madera está seca y es útil para que no solamente arda, sino para que el fuego se mantenga vivo. El fuego tenía que ser echado cada mañana, hermanos, no cada domingo. A veces esperamos cada reunión para poder, decimos, bueno, voy a esperar hasta el domingo que viene y ahí para encender. No, no es cada domingo, no es cada fin de semana, no es cada retiro o campamento que tenemos que vamos a avivar o encender el fuego nosotros, es cada mañana. Tenían que agregarle leña, durante la noche tenían que mantener encendida ese fuego. Es cada mañana, es cada instante, es constantemente. Si te descuidas y esperas hasta la semana que viene, posiblemente la semana que viene puede estar apagado eso en tu vida. Por eso todos los días debe estar encendida ese fuego, esa relación con el Señor. Lo segundo que tenían que hacer, o tercero, porque dijimos primero tenían que echar leña, segundo tenían que hacerlo cada mañana en forma constante, y lo tercero tenían que quitar la ceniza. Nos dice el verso 10 y el verso 11, deberán limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Y el verso 11 dice, y llevar las cenizas fuera del campamento al lugar ceremonialmente puro. Ahora, las cenizas, muchas veces aquellos que les gusta hacer los asados o hacen cotidianamente asados, saben que cuando van a encender un fuego para el asado, primero tienen que retirar las cenizas, porque si encienden el fuego sobre las cenizas que quedaron del asado anterior, esas cenizas van a apagar el fuego. Las cosas que quedaron atrás, las cosas de tu pasado, tienen que ser quitadas. No solamente tienen que morir, tenés que morir, sino que tienen que ser quitadas de nuestra vida. Todo eso tiene que ser quitado. Porque si no, esas cosas van a matar el fuego. Apocalipsis 3, verso 2 dice, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Es necesario que el altar del Señor, que es nuestro corazón, esté totalmente limpio. Necesitamos que esté limpio de esas cenizas, de todo eso que va a apagar el fuego de Dios. Muchas veces amarguras, vuelvo a reiterar, rencores, odio, falta de perdón, inmoralidad, cosas que has estado mirando, lamentar, películas, escenas, murmuración, juicio, crítica, todo eso puede estar apagando. Esas son cenizas, te producen, quizás hayan producido alguna pasión, algún fuego encendió en tu vida, en lo humano que sea, pero lo encendió. Pero eso no se mantiene por mucho tiempo y eso se convierte en ceniza que estorba y que apaga el fuego. Y el altar, para que se mantenga encendido, el altar de nuestro corazón tiene que estar limpio. Si tu corazón no está limpio, el fuego del Señor no podrá mantenerse. La Escritura nos dice en Efesios 4, verso 22, que debía ser llevado fuera del campamento, no solamente apartado del fuego, sino las cenizas tenían que ser echadas fuera del campamento. Efesios 4, 22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y aquí los versículos siguientes solamente observé que se mencionan varias cosas que deben ser quitadas. Habla de la manera pecaminosa o la antigua manera de vivir, la naturaleza pecaminosa, la antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad, dice. Por favor, no te manejes por las sensaciones, no te manejes por los sentimientos meramente. Hay sentimientos que son buenos, pero hay muchos sentimientos que tienen que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, que son malos y engañosos, porque hay muchos sentimientos que son engañosos y a pesar de que uno piensa de que son buenos porque vienen del corazón, dice, pero yo no lo siento, o yo siento esto. No es una cuestión de que lo sientas, sino que podamos obedecer la palabra, no por un sentimiento, porque los sentimientos son engañosos. Pero hay cosas que tenemos no solamente que apartar del altar de nuestro corazón, sino echarla fuera. Y cuando digo echarla fuera, es sacarla, desterrarla totalmente de nuestra vida. Porque si estas cosas todavía están ahí,
aunque queden poquito de esas cosas te van a pagar tarde o temprano tu relación con Dios. Y va a pagar la relación con Dios y el fuego, y se va a morir, como dice Apocalipsis, lo poco que queda vivo en ti. La mentira es una de ellas. Si ustedes quieren, después léanlo, porque no lo citamos todo, no lo leímos todo, pero Efesios 4, 22 al 30, léalo después. Habla de mentiras, tiene que ser quitada la mentira. El enojo descontrolado, si eres una persona con enojo descontrolado, que el enojo toma control en tu vida, por favor, quítalo, no puede estar en tu vida. Eso va a apagar el fuego. Robar, quedarse con lo que no es de uno, ¿sí? Y robar, cuando digo quedarse con lo que es de uno, no es solamente quedarse con lo del prójimo, pedir prestado y no devolver, sino también a veces robar a Dios, quedarse con lo que es de Dios. El lenguaje grosero y ofensivo también son cosas que apagan el fuego del Señor. Y cuando digo lenguaje grosero, incluyo es amplia esta palabra grosero, porque no solamente hace referencia a las malas palabras, sino un lenguaje sucio, vil, bajo, que no es propio de un hijo de Dios. Ofensivo, donde siempre pones adjetivos y ofendes, y siempre las personas se sienten dañadas porque tu lenguaje es ofensivo, no te das cuenta, pero hieres, lastima, y crees que es Dios, pero no es tu lenguaje. Amargura, sí, esa falta de perdón, ese enojo que no puede ser quitado y está dentro y que no se puede perdonar, la amargura y toda clase de mala conducta. Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, nos dice la Escritura. Debe ser quitado totalmente. Y Hebreos 12:1 nos dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitemos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Es el pecado lo que va a apagar el fuego de Dios en tu vida. Es el pecado lo que va a apartar la presencia. Es el pecado, esas cosas pequeñas, no son las cosas grandes. A veces son la Escritura dice que son esas pequeñas cosas que le quitas valor. No tienen, uno dice, ¿qué puede hacer las cenizas? Si la ceniza es polvo, pero fíjese, esa ceniza que uno le resta importancia son las que le están quitando vitalidad a tu vida. Esas cosas del pasado que no has sacado de tu vida son las que le están quitando vitalidad a tu relación con Dios, pero también tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, porque todo comienza con Dios. Si tu relación con Dios es armoniosa, si está la presencia de Dios, si está la palabra y está el amor de Dios, entonces ya no, como dijo Pablo, ya no vivo yo. No vas a estar no vas a colocar madera verde, no una madera viva, sino que vas a entregarte, vas a negarte, porque cuando dice la Escritura que se echaba leña, era la leña seca, la leña muerta, aquellos que han renunciado a su derecho, aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque no lo sientan, porque quieren obedecer a Dios y quieren agradar a Dios. No están buscando agradarse a sí mismos, no están buscando a ver si los hace sentir bien o los hace sentir mal, porque a veces nos guiamos por sentimientos y pensamientos egoístas. Hoy por hoy, fíjense cuántos matrimonios se disuelven porque tienen actitudes egoístas, porque no están dispuestos a ofrecer al Señor sacrificio, no están dispuestos a preservar el pacto matrimonial, aquello con lo que se comprometieron ante el Señor. Entonces dice, no, pero ya no me siento cómodo, no, pero esto, no, pero lo otro, no. Querido amigo, querido amiga, la palabra del Señor, es eso lo que importa. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y quisiera terminar con esto. Primera de Reyes capítulo 18, el verso 30 y el verso 38. No vamos a leer todo el pasaje. Dice, entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja.
Cuando Elías, los profetas de Baal habían armado su altar, pero nunca bajó fuego sobre ese altar. Sobre el sacrificio nunca bajó. Los profetas de Baal allí hicieron todo su ritual durante horas, haciendo su ritual, pero nunca descendió fuego del cielo. Pero Elías dice que restauró el altar del Señor, el altar derribado. No es tu altar, es el altar del Señor. Ese altar que ha sido descuidado, que ha sido abandonado, que no le hemos dado importancia, sobre ese altar donde ya no se coloca un animal muerto, sino donde uno mismo se ofrece al Señor en un sacrificio vivo. Ese es el altar o es lo que Dios quiere. El altar del Señor es lo que Dios pide, no lo que tú pides, no lo que tú quieres hacer, sino lo que Él pide de nosotros. Y cuando Elías restauró el altar, dice la Escritura que al instante cayó el fuego del Señor desde el cielo y consumió. Ese altar, ese fuego que descendió del cielo implicaba aceptación. Si la presencia del Señor en nuestra vida es tenue o escasa, si la palabra del Señor se está apagando, y si el amor del Señor o el amor, esa pasión, esa entrega pasional por Dios y por su obra, ya es un recuerdo de los primeros tiempos de conversión y es algo histórico, es tiempo de que empieces a mirar cómo está tu altar. Porque el altar, el fuego va a descender sobre el altar, pero no sobre cualquier altar, sino sobre el altar del Señor, que debe ser restaurado en nuestra vida, restaurada a la manera del Señor. Por eso es que debes cuidar de lo que sucede en el altar. Debes cuidar de quitar las cenizas del pasado, pero también debes colocar la leña seca, no una leña viva, no una leña verde. Debes cuidar para que el fuego divino del Señor descienda sobre tu vida. Quisiera orar contigo y que juntos busquemos su presencia. Señor Jesucristo, gracias por permitirnos traer tu palabra en este día. Gracias porque tu palabra no viene por casualidad, Señor, sino que ha venido, Señor, con un propósito. Tu palabra nos enseña de que el altar, Señor, que somos nosotros, sobre ese altar va a descender fuego, no sobre ninguna otra cosa. Tu presencia, tu palabra y tu amor va a descender sobre nosotros. Por ese motivo, Señor, hoy nos animas y hoy nos instas a cuidar de que el altar esté encendido, que el fuego esté encendido, que el fuego de nuestra vida no se apague. Señor, por favor, perdóname si he descuidado mi relación contigo, si me he descuidado, Señor, en la vida espiritual, si he descuidado la oración, la palabra. Perdóname, Señor, si estoy permitiendo pecados que son cenizas, que están, Señor, apagando el fuego en mi vida. Perdóname, perdóname. Quiero no solamente sacarla, apartarlo, sino sacarlo totalmente de mi vida y que esas cosas ya no estén más, que no me estorben más, que no me quiten la fuerza, ni tampoco apaguen todo lo bueno que tú me das, porque muchas veces he recibido bendiciones, pero al poco tiempo se apagan, y se apagan porque todavía hay cenizas en mi vida del pasado. Hay cosas de las que todavía no he renunciado y no he abandonado, y yo te pido que me perdones, pero también quiero limpiarme de todo eso, quiero confesarlo y quiero apartarme porque dice tu palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y yo quiero tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar.